Bienvenidos a miércoles de serie, estamos ya en nuestra segunda sesión. Y bueno, pues si te perdiste la introducción, te recomendaría mucho que fueras al canal para que supieras la importancia de por qué estamos estudiando juntos esto. ¿Bien? Así como estás, te invito a que me acompañes cerrando un momento tus ojos y vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta exposición para esta verdad que vamos a hablar el día de hoy. Así que, amado Dios, te damos gracias una vez más por permitirnos reunirnos para abrir tu palabra, para escudriñar tu verdad, para darnos cuenta de qué es lo que siempre ha estado presente, Señor, ahí en medio de sociedades, de tiempos, de culturas, de una gran cantidad de acontecimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia, pero a fin de cuentas tu verdad sigue siendo lo que cambia las vidas, lo que cambia los tiempos, cuando el ser humano se dispone a creerte y a tomar esa verdad para ponerla en práctica. Señor, estamos ante la antesala de una transformación. Y eso es lo que anhelamos, Señor, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, Señor. Estamos aquí porque no deseamos ser los mismos, porque seguir igual no es una opción para los seguidores de Cristo Jesús. Y porque deseamos seguir avanzando, Señor, es por eso que hoy nos disponemos a seguir avanzando en el conocimiento del Dios del cual adoramos, exaltamos, porque no podemos permitirnos adorar a un Dios que no conocemos. Señor, gracias por tu verdad, que hoy es relevante, oportuna para nuestro día a día. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga encaminándonos a dirigirnos en pasos prácticos de obediencia a ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Muy bien, familia, pues estamos ahora iniciando con el primer mandamiento de los 10. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo creo que lo tienes claro, los que se saben de memoria. Por cierto, ¿cuántos ya se dieron cuenta? ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿Y cuántos? Solo levántame tu mano si ya sabes dónde más se encuentran los 10 mandamientos aparte de Éxodo 20. Felicidades, ¿verdad? Ya lo tienes. Y los que no lo saben aún, sigue la tarea para ti. Entonces vamos a partir de la escritura en Éxodo 20, ¿sale? Y dice así, Éxodo 20, si tienes tu Biblia, la puedes abrir. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Ese es el contexto de los 10 mandamientos. Lo veíamos la semana pasada, donde Dios no inicia luego a dar los mandamientos, sino primeramente nos pone la pauta que es quién es Él. Qué importante. Dice, yo soy el Señor tu Dios, y marca la pauta recalcando lo que vimos la semana pasada. De dónde proviene la obra que Él hace y cuál es nuestro trasfondo, ¿sí? Aunque este contexto inmediato fue primeramente al pueblo de Israel, ¿cuántos reconocemos que de igual manera nos podemos identificar en la condición espiritual de esclavitud cuando no conocíamos a Dios? Levanta tu mano, ¿verdad que sí? Éramos, como lo dice aquí, esclavos. ¿Y Él nos qué? Nos rescató. Egipto es una tipificación del mundo donde tú y yo provenimos, donde tú y yo estamos siendo esclavos de un sistema. Y bueno, ¿cuántos saben que Dios quiere seguir rescatando a su pueblo de esa esclavitud que el mundo todavía presiona? Bueno, este es el contexto de los 10 mandamientos. Y ahora pone esta atención porque va a aparecer el primer mandamiento y es la sesión del día de hoy, ¿sí? Dice el versículo 3, lo vas a decir fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahí está el título de nuestra sesión el día de hoy, que es el mandamiento número 1. Ahí aparece en la parte de arriba y es: no tendrás otros dioses delante de mí. Qué importante, ¿no? Ese es lo que yo llamo el fundamento de toda verdadera libertad. Ese es lo que considero que el primer mandamiento no es simplemente el primero de la lista. Bueno, por ejemplo, ¿sabías que cuando te preguntan acerca de algún tema que tiene varias
directrices, pero lo que primeramente viene a tu mente y das como respuesta, dicen los especialistas, que es lo más importante para ti. ¿Sabías? Analízalo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué quieres cenar el día de hoy? Ya, no me dejen. Eso es lo más importante para ti. Lo primero que vino, ¿verdad? Tu mente, por algo está colocado ¿en qué? En primer lugar. Eso dicen los especialistas. Ahora, cuando yo digo que no solamente es el primer mandamiento, que significa que está en el primero de la lista, no solamente es por lo que es lo más importante, porque mira, analízalo. ¿Cuál es el mandamiento? No tendrás dioses. Ok. Analízalo en el sentido, si este fundamento se pierde, yo estoy convencido que todo lo demás se desmorona. Analízalo. O sea, si no nos permitimos, mejor dicho, si nos permitimos abrir los parámetros frente a este primer mandamiento, todo lo demás, creo, trae consigo, como dicen, un efecto dominó. ¿Sí? Porque antes de hablar de conducta, yo les dije un dato interesante la primera sesión. Los primeros mandamientos tienen una línea vertical, ¿te acuerdas? Y los siguientes mandamientos tienen una línea horizontal, ¿ok? Mira, antes de hablar de conducta, que es la línea horizontal, Dios exige lealtad. Antes de regular acciones, Dios está reclamando una adoración exclusiva. Por eso yo llamo a este primer mandamiento el fundamento de toda verdadera libertad. ¿Sí? Este mandamiento, y yo te voy a pedir otro tiempecito para que tú lo reflexiones, responde a la pregunta más importante de toda la vida, y no estoy exagerando. Saben que a mí me gusta hacer constantemente preguntas. Bueno, yo creo que esta es una de las principales preguntas que podemos colocar como la más importante aún en el enfoque de la vida. ¿Estás listo para responderla? Bueno, vas a analizarla primeramente. La pregunta es, ¿quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Vale? Analízalo. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? Una pregunta honesta que tiene que ser respondida, a eso me refiero, con honestidad. Ahora, la pregunta no dice ¿quién desearías? No, la realidad al día de hoy, que evidencia por qué haces lo que haces, por qué te tomas el tiempo que le dedicas al tiempo lo que le dedicas. O sea, que hable con honestidad la respuesta de quién ocupa al día de hoy 11 de febrero de 2026, quién ocupa el trono de tu corazón. La reflexión tiene que ser llevada a no engañarnos. ¿Verdad que sí? Otra vez, a no interpretar que te estoy preguntando ¿quién desearías? Porque yo sé que eso es obvio, ¿verdad? Todos diríamos, pues Dios, Jesús ocupa el trono, pero por eso me estoy tomando el tiempo. ¿Eso es verdad? ¿Realmente eso es verdad? ¿Realmente está? Ya te diste cuenta entonces que el primer mandamiento, y yo te lo dije, ¿verdad? Que es no simplemente el primero de la lista, sino es el fundamento de todos los demás. Si se rompe el primero, todos los demás caerían detrás de ese mandamiento. Por eso, desde aquí queremos partir. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? Bueno, vamos a entrar un poquito al contexto, ¿sale? Bueno, el pueblo de Israel está recibiendo ¿qué? La ley, los 10 mandamientos. Pero, ¿recuerdas de dónde viene Israel?
¿De dónde viene? Acaba de salir de Egipto. ¿Y tú sabes lo que pasaba en Egipto? ¿Sabías que Egipto era uno de los imperios más politeístas? ¿Se entiende eso? De toda la historia de la humanidad, de Egipto ha sido catalogado como uno de los imperios con más dioses que cualquier otra cultura. Tenían un lugar específicamente para cada dios. Bueno, hoy, gracias a la inteligencia artificial, yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Que todos los dioses más populares de Egipto se coloquen al frente para tomarles una selfie. ¿Sale? Y esto fue lo que me dio. Ahí está. Frente a tu pantalla tienes a las divinidades egipcias más sobresalientes, no son todos, pero los más importantes para el pueblo de Egipto. Ahora, vamos a hablar un poquito, mira, esto yo lo enseño en la clase de Pentateuco. ¿Tú sabías que las 10 plagas, a ver, levanten su mano, ¿cuántos recuerdan las 10 plagas? Ok. Porque las 10 plagas resulta un tema bastante interesante. Porque si tú pensabas que eran 10 acciones simples y sencillamente como para evidenciar milagros poderosos, te equivocas. Si pensabas que las 10 plagas solamente eran un asunto que tiene que ver con tratar el corazón de un faraón, de un líder monarca, ¿verdad? Impositivo, autoritario, te equivocas. ¿Sabías que las plagas tienen un carácter bastante importante? ¿Sabes para qué? Para contrastar, para derribar, escucha bien, la dependencia, la adoración y la intención de un pueblo que confiaba en estos dioses. Cuando tú conoces este marco referencial histórico, no vuelven a ser para ti de la misma forma en cómo lees el libro de Éxodo. Como no tengo el tiempo para dar una clase exhaustiva acerca de esto, voy a dar un recorrido a vuelo de pájaro para que veas más o menos, ubiques, aquí están las divinidades. Por ejemplo, ¿cuántas plagas fueron? 10. Ok, la primera plaga era el Nilo convertido en sangre. Bueno, ahí hay 3 dioses asociados. Hapi, que era el dios del Nilo y de la fertilidad, que ahí está en pantalla. Bueno, están todos. Una vez lo voy a decir rápido porque el tiempo se me agota, pero ahí tú lo vas a ir identificando. Segunda divinidad que se ve confrontada es el guardián de las fuentes del Nilo, llamado Cum, también ahí está. Y el tercero, Osiris, vinculado simbólicamente con el Nilo. El Nilo era una columna vertebral de Egipto. Si el Nilo moría, Egipto moría. Cuando el agua se convirtió en sangre, Dios demuestra que la fuente de vida egipcia no está en estas 3 divinidades. ¡Wow! Y yo pensaba que nomás era como para golpe directo a la confianza que el pueblo de Egipto le tenía a 3 divinidades así. Esa es la primera plaga. Ahora, ¿sabes que fue progresivo? Fue un trato de irlos, permíteme decirlo de esta forma, acorralando. ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos. De forma progresiva les fue quitando todas las fuentes de confianza y dependencia para que un pueblo con dureza de corazón reconociera que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Segunda plaga, no tengo el tiempo, voy a tratar de correr un poquito, pero la plaga de ranas, golpe directo a una diosa asociada llamada Heket, que también ahí la ves, que era una diosa con cabeza de rana asociada con la fertilidad y nacimiento. Era el símbolo de vida para los egipcios y su bendición se convertía en molestia, corrupción, y la fertilidad sagrada se vuelve pestilencia. Ve nada más qué contraste. El mensaje que Dios manda es que Él puede convertir lo sagrado de Egipto en un juicio para ellos. Y me limito a hablar más porque tengo que avanzar. Tercer plaga, la plaga de piojos o mosquitos. ¿Te acuerdas? Es un golpe directo al dios Geb, dios de la tierra.
Porque el polvo, el dominio de Heb, era la asociación que transformaba los insectos. Los sacerdotes egipcios, obsesionados con la pureza del ritual, quedaban contaminados. Cuando el Señor manda esta plaga, aquí ocurre algo importante. Los magos en Éxodo 18-19 dice, esto es dedo de Dios. Egipto está reconociendo todo lo que es imponente ante el Dios de Israel. ¡Wow! Número 4, la plaga de moscas. También aquí está en la selfie. El dios egipcio llamado Kepri, un dios con cabeza de escarabajo vinculado a la creación y al sol naciente. Cuando Dios envía esta plaga, la tierra queda corrompida por insectos, el supuesto orden cósmico era protegido por ese Dios, se está desintegrando. Si estás notando, y aunque voy corriendo un poquito, Dios está acorralando un pueblo y diciéndole todo en lo que ponías tu confianza, tu dependencia, tu creencia, tu fortaleza, la estás viendo abajo para que puedas reconocer que yo soy el único que puede hacer estas obras. Plaga número 5, la muerte del ganado. Ahí golpea 3 dioses que se ven asociados. Hathor, que era una diosa en forma de vaca, también aquí está en la selfie. Apis, que era el toro sagrado. Y Nebus, que era un toro divinizador. El ganado era objeto de veneración en Egipto, ¿sabías? Y Dios hiere a Egipto, consideraba a lo divino. Es decir, imagínate, lo que es divino hoy se está muriendo, entonces, notablemente, definitivamente no tiene poder. Plaga número 6, las úlceras. Golpe directo a 2 diferentes deidades. Sekhmet, que era la diosa de la sanidad y la guerra, y Hypnoptet, que era deidificado como dios de la medicina. ¿Sí? Nadie puede traer la sanidad, Éxodo 9:11, ni los sacerdotes pueden mantenerse de pie, dice el relato bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema médico egipcio queda expuesto como totalmente ineficiente y todo lo que es la verdad que Dios trae consigo a esta plaga. Bueno, plaga número 7, granizo y fuego. 3 diferentes dioses se ven asociados y se ven ridiculizados frente al poder de Dios. El dios Nut, que era la diosa del cielo, el dios Shut, que era el dios del aire, y el dios Tebnuf, que era la diosa de la humedad. En esta parte, otra vez, vemos cómo una a una van cayendo y el cielo egipcio no responde a sus propios dioses. El versículo 9, el versículo 27 del capítulo 9, dice claramente el faraón confiesa diciendo, esta vez he pecado. El Señor es justo. ¿Te das cuenta cómo cada plaga va golpeando el corazón de un pueblo que estaba pero repleto de dioses, ¿sí? Que la influencia era de prender y caer en su confianza y que se empieza a ver, pero tú sabes lo obstinado y el corazón endurecido de Faraón, ¿verdad? ¿Sí? A ver, levanta tu mano, ¿cuánto esto te está ayudando a comprender un poquito más? ¿Cuál es la intención de todo esto que estamos buscando? Plaga número 8. 2 dioses relacionados, Nepri, el dios del grano, y Osiris, asociada con la fertilidad agrícola. Bueno, cuando las langostas entran, la economía agrícola colapsa y el dios de la cosecha no puede proteger su propio dominio. Se están quedando sin agua, se están quedando sin recursos naturales, se están quedando sin alimento. Y una vez más Dios está exhibiendo lo terrible que son estos dioses, diciéndoles son totalmente falsos. Y solamente hay uno que es verdadero. Bueno, plaga número 9. 3 principales dioses son confrontados. Ra, el dios del sol. Horus, vinculado al sol, que también aquí está. Y el mismo faraón, que era considerado hijo de Ra, ¿sabías? Como se le daba cierta atribución divina. 3 días de oscuridad. La supremacía solar cae, el centro de cosmovisión egipcio queda anulado y la luz que aparentemente era divina de Egipto es imponente
totalmente impotente, frente a Dios. Y finalmente el número 10, la muerte de los primogénitos. Esa confrontación final fue directamente a Faraón, a Isis, como la que también decían que era la protectora de la vida, y toda la estructura religiosa fue como el golpe final que representa la continuidad de poder y divina sobre la corona real, por así decirlo. El Señor hiere al corazón mismo del sistema, el trono. ¿Por qué? Porque Dios no puede compartir su trono. Con todo este contexto, una vez más quiero preguntarte, ¿ahora entiendes por qué le dice a un pueblo que venía tan influenciado de esta manera, con toda esta confianza? Le dice, no, otra vez, 1, 2, 3, no tendrás dioses delante de mí. Ahora, tú puedes decir, bueno, pues, ¿yo qué? Yo no adoro ninguno de esos. Pues, ¿qué crees? Al final, te tengo otra selfie, que también le pedí a la IA que me la hiciera. Y te digo algo, solamente han mutado. Pero ahí están. Y si entendiste la primera sesión de la semana pasada, esto sigue vigente. Y como te lo dije hace un momento, y si este pensamiento colapsa, todo lo demás se desborona. Por eso, una vez más, ¿quién ocupa el trono de tu corazón? Bueno, quiero hablarte de 4 verdades que vienen en la palabra de Dios, que engloban perfectamente lo que es este tema. ¿Sale? El tema de... Hay varios temas, voy a decirlo. Primeramente, comprender el significado original del primer mandamiento. 2, que identifiquemos los dioses modernos que están compitiendo precisamente por nuestro corazón. Y 3, reconocer que la idolatría es un problema no solamente de imágenes, sino es un problema del corazón. Y 4, finalmente afirmar que la verdadera libertad comienza cuando somos leales exclusivamente a nuestro Señor. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? Bueno, fíjate que hice un análisis en el vocablo hebreo de este mandamiento. Créeme que es muy interesante cuando tienes la oportunidad de ahondar en las lenguas originales. Y no estoy diciendo es una mala traducción lo que tenemos, pero en el hebreo, mira, yo quiero rápidamente hacer otra vez un exégesis abuelo de pájaro de este versículo. Y ese es lo que sería una traducción más cercana. Lo tienes aquí en pantalla. ¿Cuál es? No tendrás otros dioses delante de mi rostro. Fíjate qué interesante. No tendrás otros dioses delante de mi rostro. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ahora entiendes por qué, por ejemplo, ¿cuántos conocen la bendición sacerdotal que pronunciamos aquí cada domingo al final de la segunda reunión? ¿Sabías? Que se encuentra en el libro de Números. ¿Quién se la sabe? Levante su mano. Que el Señor alce sobre ti. Wow, hay algo interesante en esto. Por eso yo me quedé meditando, reflexionando en lo que implica esta expresión hebrea: no tendrás dioses delante de mi rostro. Bueno, primer plano es delante de mi presencia. Segundo plano es frente a mí. Pero aquí viene la intención del vocablo original.
Y esto me voló la cabeza. No solamente puede ser interpretado como en mi presencia frente a mí, pero aquí viene lo más importante. ¿Está listo? No tendrás otros dioses compitiendo conmigo. No porque los otros dioses puedan competir. Otra vez, porque esto es un asunto de ¿qué? ¿Los dioses de Egipto realmente pudieron competir contra Dios? No, o sea, por favor. Pero sí competían en el corazón ¿de quién? Del pueblo. Y lo que Dios está hablando en el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses en tu corazón compitiendo conmigo. Una vez más, la pregunta, reflexión de esta noche, que quiero que taladre hasta lo más profundo de tu corazón, y no es que me estoy trabando, es: ¿quién ocupa el trono de tu corazón? Ahora sí, Dios no está hablando de un compartir lo que llamamos sincretismo, es decir, que tengamos una mezcla ahí. Tampoco es pluralismo, es decir, de que tenga una gran cantidad, sino está diciendo: yo estoy buscando, permíteme decirlo así, exclusividad. Yo no he visto hasta el día de hoy, en todas las películas que he visto, que en los tronos se sienten dos. Hay un trono, puedes decir, entonces el de la, bueno, hay una separación clara. Pero en el trono, ¿quién se sienta? No se compite, no se permite otro, solo se ocupa el lugar de una persona. Es exclusivo. Bueno, vamos entonces a desarrollarlo en 4 principales puntos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 1, mira, bueno, antes la libertad verdadera, aquí le quise poner, esa es la tesis central de esta exposición. La libertad verdadera comienza cuando Dios es el único Señor de nuestra vida. Una vez más, la libertad verdadera comienza cuando Dios es el único Señor de nuestra vida. Y no te lo digo solamente otra vez como una intención hipotética. ¿Sabes cuál es la razón por la cual muchas personas al día de hoy todavía no se rinden a Dios? ¿Sabes cuál es la razón por la cual algunas personas todavía simpatizan con el Evangelio? ¿Sabes cuál es la razón por la cual muchas de las personas pueden asistir, pero realmente nunca se deciden discipularse? Aquí está la razón, y es que Dios en realidad no es el único en su vida. Es que en realidad hay una gran cantidad de minúsculas, de dioses minúsculos que están compitiendo en el corazón de aquellos que están buscando. Por eso todavía hay personas atadas a pecados. Hablo de creyentes. Por eso todavía hay personas que hoy se encuentran en un estado tal vez con una intención de querer y esforzarse, pero a la vez, voy a decirlo, el trono está ocupado por 2 o 3 o 4 o 5. Cuando Dios sea el único Señor de nuestras vidas, las cosas pueden empezar a cambiar. ¿Estás conmigo? Por algo, otra vez, no solamente es por el primero en la lista, el primer mandamiento tan importante y tan cardinal, que si no se lleva a cabo, todo lo demás viene abajo. Ahora sí, número 1, el primer mandamiento es una declaración ¿de qué? De soberanía. No solamente es Éxodo 20, encontramos la clara definición de que no tendrás dioses ajenos, sino una y otra vez en las Escrituras vas a encontrar este carácter de Dios. Dios, voy a decirlo así, no negocia su lugar. El profeta Isaías habló de parte de Dios en el capítulo 42 también al pueblo de Israel en una intención un poco diferente, pero es el mismo principio. Percíbelo conmigo. Isaías 42, versículo 8.
Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Sí? Familia, la idolatría no comienza con una estatua, empieza cuando Dios deja de ser lo supremo en nuestros corazones. Cuando permitimos que algo o alguien ocupe su lugar. ¿Sí? ¿Está listo para una pregunta desafiante? Más allá de la que elaboramos al inicio, la primera pregunta es, creo que te va a ayudar a responder la primera pregunta, pero esta, muy importante. ¿Es Dios la autoridad final en tus decisiones? ¿Se entiende? Porque al final puede ser tú la autoridad final. Pueden ser tus propias emociones, pueden ser tus propios intereses, puede ser tu propio confort, qué sé yo. La primera pregunta, ¿te recuerdas quién ocupa el lugar? ¿Cómo era? ¿Quién ocupa qué? El trono de tu corazón. Puede ayudarte contestando esta primera pregunta. Porque si Dios no es la autoridad final de tus decisiones, por supuesto que Él no está en el trono. Pero sumado a esta pregunta, aquí está otra pregunta. A mí me incomoda bastante. Porque a lo mejor voy a decir, sí está Dios, pero no solo está Dios. Y eso suena horrible. ¿Se entiende? Porque puede ser que sea, como mi caso, ¿verdad? Creyente desde la cuna. Pero que en la voz de la autoridad final de las decisiones también esté una mezcla de otras fuentes. Y al final pueda decir, sí está Dios, pero también está la voz de aquí, de allá, etc. Y mi compromiso es decirte que Dios un día dijo, yo soy el Señor, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con nadie. ¿Vamos bien? Entonces, ahora podemos llegar a concluir que el primer mandamiento es una declaración soberana de Dios. ¿Verdad que sí? Total y absolutamente. Número 2. La idolatría es un problema, wow. ¿De qué? Del corazón. Hemos tenido a lo largo de la historia de esta congregación varias series. ¿Alguien recuerda dioses que fallen? ¿Sí? ¿Alguien recuerda ídolos viviendo en una, ídolos, que era el eslogan? La idolatría contemporánea, ¿te acuerdas? Y una de las frases de un personaje de la historia de la iglesia, Juan Calvino, fue muy referenciada. Recuerdo que él dijo que cada uno de nosotros tendría que hacer esa reflexión. Es interesante, ¿verdad? Porque todo lo que de alguna u otra forma terminamos idolatrando es porque primeramente nuestro corazón es una fábrica. ¿De qué? De ídolos. Canija fabriquita, ¿verdad?
¿Cuántas cosas no han tenido una intención que ha hecho otra vez o hacerle competir a Dios por ese trono? No es mi opinión lo que digo que la idolatría es un problema del corazón. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, el profeta, ahora Ezequiel, nos marca la pauta, capítulo 14, versículo 3. Percíbelo aquí conmigo. Dice: hijo de hombre, está hablando Dios a Ezequiel, estos líderes, ¿qué dice? Otra vez, pueblo de Israel, el asunto siempre fue un tema del corazón. Han levantado, ¿ve dónde? Ídolos. Ahora, si tú vas a la reseña histórica, te das cuenta que en realidad levantaron en lugares altos, pues, dioses falsos. Pero fíjate lo interesante, tú y yo lo vemos externamente como ¿qué? Como figuras, como lo que sea, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo lo ve? Ándale, ¿se entiende? Dios está diciéndole, o sea, no solo está levantando figuras de yeso, de madera, de arcilla, que era lo más común en ese tiempo. Lo que están levantando, ¿sabes qué es? Lo más terrible. En su corazón están levantando ídolos. Dice Dios, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Yo me puse a analizar un poquito de las cosas que son tan, voy a decirlo así, comunes hoy en día como pecados escandalosos, no tengo que escribirlo, para poder rastrear en dónde estuvo, voy a decirlo, la falta. Y yo te invitaría a que hagas lo mismo, que empieces a identificar cualquier pecado que digas, bueno, y antes de manifestarse, obviamente, en lo que fue ese pecado, ¿sabes? Hay un asunto interesante. Y el asunto es que primero fue con una deslealtad. ¿A quién? A Dios. En otra ocasión tal vez me dará tiempo para hablarte de un ejemplo. Y la pregunta que Dios hace es interesante también. ¿Por qué habría? A ver, y una vez más para mí es una confrontación directa, porque si yo pongo mi confianza otra vez en Dios, pero también en mi dinero, y pongo mi confianza en Dios, pero también en lo que yo puedo hacer, y pongo supuestamente mi confianza en Dios, pero también en lo que yo... Y yo escucho la voz de Dios decirme, entonces, ¿por qué habría de escuchar tus peticiones? Pero como quiero ahondar un poquito más, y no solamente que nos vayamos confrontados, sino tan totalmente evidenciados en la idolatría de nuestro corazón, también le pedí a la inteligencia artificial que me pusiera en una selfie las deidades populares. Porque otra vez, como te dije, a lo mejor si viste los de los egipcios, dijiste, pues yo qué. Si lo más cercano que yo tuve en alguna vez fue una figura de yeso de una divinidad de dama. Pues aquí están, también en una selfie, las divinidades del siglo XXI.
¿Habrá alguna? Mira, y otra vez yo estoy lo que te decía, antes de todo esto, la idolatría no es externa. Antes de ser externa, primeramente fue interna. Bueno, voy a ayudar a los que están buscando como que, ¿qué es eso? Ok, ahí está el éxito. ¿Lo ves el éxito? ¿Ves el dinero? Bueno, está más que obvio. ¿Ves la idolatría a la imagen? ¿Ves la idolatría a las relaciones? ¿Percibes la idolatría al poder? ¿Percibes, y no menor, la idolatría a las ideologías? ¿Sí? Los ídolos no solo son de piedra, de yeso, de madera, de lo que quieras. También se ven evidenciados en cada una de estas acciones tan populares del siglo XXI. Una vez más, porque la idolatría es un problema ¿de dónde? Del corazón. Número 3. Bueno, no solamente antes de pasar al punto 3, porque a lo mejor lo podemos llevar a decirlo, pero ¿qué de esto? ¿Tú crees que cosas buenas pueden volverse dioses funcionales el día de hoy? A ver, yo te pregunto, y yo creo que en lo personal me hace falta también. Algo muy padre, considero, que trae beneficios a nuestros cuerpos es el hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio es bueno? Bueno. ¿Cuántas personas has visto o percibido que han tomado el ejercicio como un dios? Claro, es solo un ejemplo. Cosas buenas pueden volverse dioses funcionales. Vamos a meternos en el rubro cristiano. El ministerio, independientemente de la función, ministerio, como alguien lo define así, lo que tus manos pueden hacer para Dios. En la alabanza, en el cualquier ministerio, ¿vale? ¿Es algo bueno? Sí. Servir a Dios es un privilegio, ¿verdad que sí? Bueno, algo bueno también se puede convertir. Otra vez, ¿en dónde? Si te contara cuántos casos sé de donde el ministerio se opuso a Dios en la vida de una persona, porque una vez más, la idolatría es un problema del corazón. Número 3. Número 3. Que quede bien asentado en esta sesión. Dios no acepta lealtad compartida, porque lealtad compartida en realidad no es lealtad, es deslealtad. Y una de las evidencias que me encanta es porque otra vez estos principios no solamente se ven evidenciados en el Antiguo Testamento, sino es el mismo Señor Jesús que pronuncia una de las más grandes verdades en cuanto a este principio. Y el contexto de este versículo es que se acercan al Señor con una intención, otra vez con una inclinación para buscar lo que los oídos quieren escuchar. ¿Cuántos saben que hay muchas personas que lo único que están buscando es que alguien les dé por su lado, ¿verdad? Que alguien los apoye incluso. Mire, yo me he dado cuenta que a veces muchas personas aún no están buscando consejo, están buscando quien reafirme su mal accionar. Y este es el caso de esta intención, para que la pregunta fue de, eso no es válido, por así decirlo, darle el tributo, porque el imperio romano nos oprime, ¿verdad? Y nosotros somos judíos de cepa y buscamos la rebelión y entendemos, ¿verdad? Pero ¿realmente esa era la intención? ¿O había avaricia?
Son muchas preguntas que podemos tener y aquí está la respuesta del Señor. ¿Dónde encuentras este pasaje? Mateo capítulo 6. Percíbelo conmigo, versículo 24. La respuesta del Señor Jesús es: nadie puede servir a dos amos. La lealtad, ¿cierto o no? ¿Es a quién? A uno, a un solo amo. Agrega, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Como un ejemplo claro de quién es para nosotros lo más importante. Dios no es complemento, Dios no es un accesorio espiritual, Dios no es un refuerzo emocional. Una vez más, Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. La cultura moderna también te enseña que puedes temer a Dios, ¿verdad? ¿Y qué más? Y también lo que quieras. Bueno, de hecho hoy se ve mucho en iglesias pseudo cristianas donde se ve así, no te lo van a decir jamás textual, pero te hacen creer que Dios es un complemento, que te hacen creer que es Dios como si portaras un accesorio espiritual, o que Dios es como un refuerzo emocional porque solo está cuando las cosas, ¿verdad?, difíciles de la vida te acontecen. Pues eso es un mensaje tal vez que se va a popularizar más los próximos años, seguramente, en la era que estamos viviendo, tan humanista, tan centrada en el yo, tanta falta de buscar algo que al hombre lo llene, ¿verdad?, en su egocentrismo, que Dios buscará, que plantarse a Dios como una opción para sus vidas, será muy popular. Y escúchame bien, y habrá muchos que compren ese mensaje. Pero esa no es la verdad que aparece en la palabra de Dios. Porque aunque la cultura moderna pueda decir lo que quiera, la palabra de Dios nos enseña que el primer mandamiento es no. No puedes tener a Dios y todo lo demás también. Si Dios no es el que está en el trono, nada de lo que busques hacer, realizar, trabajar y poner se va a poder sostener. Cuarto y último, familia, ¿estamos bien? Bueno, cuarto y último punto, y no menor, y lo dejé al final porque anhelo que todos los que estamos en este auditorio y los que nos ven por el canal de videos tengan en cuenta que la idolatría produce esclavitud. En un contexto tan religioso como es nuestro país, donde la idolatría la vemos en una dirección, y voy a decirlo, y claro que es evidente, en venerar figuras, como le llamen, ¿va? Pero recuerda que no solamente esa es idolatría. Ahora yo quiero hacerte una pregunta interesante. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto antes de recibir la ley, ¿sí? ¿Sí lo ubicas? ¿Sí? O sea, primero lo liberó y después Dios les da su ley. ¿Y te habías preguntado por qué? No lo más a ver, o sea, a mí me gusta que reflexiones, familia. ¿No sería lo ideal, digo, mejor primero le doy la ley, pues que se aplique, ¿no? Y después, ¿no? Yo haría así. A ver, estas son las reglas.
conózcanlas y después o sea, eso es lo que otra vez es una opinión. Pero, ¿por qué crees? ¿A poco no es interesante? Y sabes, viendo la narrativa de todo el peregrinaje del pueblo de Israel, ese es el trato de Dios para un pueblo. Un pueblo que en lo natural, en lo literal había salido de Egipto. Pero Egipto no había salido de aquí. Moisés subió al monte a recibir 3 doritos después, becerro de oro. ¿Ahora entiendes lo que te digo? Y así podemos empezar. Dios da maná para proveer un pueblo. 3 doritos después, estoy harto de maná. Y así. Y aquí tengo una parte de la respuesta, porque todo ídolo termina esclavizando. Y ahora no nos vamos a situar en los ídolos de los egipcios, vamos a situarnos en los de la cultura moderna, en los de nuestro tiempo presente, para dar realce a la serie que se llama Mandamientos Eternos. ¿Para qué? Aquí estamos. Y a ver, vamos a ver si todo ídolo termina esclavizando. El que tiene dinero, ¿cuándo es suficiente para el que tiene dinero? A ver, ustedes contéstenme, familia. Es esclavo. Porque el que tiene dinero quiere, exige más dinero. El éxito, ¿sabes qué va a demandar? Mira, y otra vez esto es tan subjetivo, porque el éxito en el mundo es efímero. O sea, ¿qué es éxito para empezar? Pero de acuerdo a los estándares del mundo, ¿sabes qué va a exigir? Más sacrificio. Nunca voy a olvidar la entrevista que le hicieron a un futbolista, no voy a dar detalles, que se estaba sintiendo incómodo con las preguntas que el reportero le estaba diciendo, al punto que el futbolista empezó a atacar al reportero diciendo, a ver, o sea, tú nunca has salido, así le contestó, recuerdo que tú no has salido del país, o sea, estaba haciendo alarde de sus logros, ¿no? Tú no has ganado campeonatos, tú no has jugado, o sea, de alguna manera el futbolista, por sentirse incómodo ante los cuestionamientos por su mal rendimiento en esa temporada, estaba justificando su éxito, haciendo de alguna manera caer en vergüenza al reportero que lo estaba cuestionando. Pero lo que no se esperaba era la contrarrespuesta del reportero, que le dijo, efectivamente, no tengo todo lo que usted acaba de mencionar y creo que nunca lo voy a tener, de acuerdo a lo que usted dice que para usted es éxito, pero le voy a decir lo que para mí sí es éxito, señor. Sí. Y empezó. Pues a diferencia de usted fue el primero que empezó a comparar y a decir, ¿verdad? Le voy a decir, lo que usted no tiene, que yo sí tengo. Por eso el éxito es subjetivo. Le voy a decir que usted ya lleva 3 matrimonios. Y efectivamente, no vayan a buscarlo, ya vayan de todo. Efectivamente, este deportista ya llevaba 3 matrimonios. ¿Pero qué cree? Yo tengo desde hace 30 años a la que es mi esposa. Y somos muy felices. Usted ya lleva 3 demandas de divorcio, 3 pensiones que no, por cierto, aquí la información es pública.
Y efectivamente. O sea, y el reportero le empezó a decir, y como diciendo, usted empezó, ¿no? Y en los parámetros de este mundo, ¿sabes qué? Esa persona puede ser exitosa, y aquí quiero llegar al punto, pero ¿a costa de qué? El dinero exige más dinero, el éxito exige más sacrificio. La aprobación desde mi humilde opinión, te voy a decir lo que veo en una generación tan tendenciosa de querer postear todo lo que hace, todo lo que es, todo, a dónde fue a comer, con quién salió. Por favor, no me nadie malinterprete, ¿verdad? Pero casi, no, mejor no vayan a subir fotos en el baño, eso sí no. Y esa es la tendencia de una era en la cual yo percibo que lo único que está detrás es necesito aprobación constante. Necesito que me apruebes lo que estoy haciendo. Una generación que se mide por cuántos likes tengo. Hoy veo una generación ansiosa por aceptación. Porque el asunto no es externo, una vez más, el asunto es que es interno y tiene un asunto del corazón. Que al final, ¿puedes decirlo otra vez fuerte conmigo? Produce esclavitud. Pero las grandes noticias, familia, si el pecado, en este caso la idolatría, produce esclavitud, ¿sabes qué es lo que Dios promete? Dios promete libertad. La idolatría va a producir cadenas, pero ¿sabes qué? La obediencia a Dios las va a destruir. No te veo entusiasmado. Pero la obediencia a Dios puede destruir esas cadenas. Y al final quiero llevarte a este punto. ¿Cuál sigue siendo el antídoto? Que no es más que el día de hoy recordarnos lo que el Señor Jesús reafirmó este principio como el mandamiento principal que tiene que ver precisamente con el primero de los 10 mandamientos. Mateo 22:37. Contexto, lo quisieron cuestionar para ver si no solo si sabía, sino podía resumir cuál es el principal y más grande mandamiento. Y el Señor Jesús contestó. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3, por favor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pregunta, familia, ¿percibes el primer mandamiento? ¿Te das cuenta que no se trata solo de prohibir otros dioses? Se trata de amar a Dios totalmente. Se trata de amar a Dios totalmente. Si contrastamos el último punto, es que el pecado promete libertad, pero produce cadenas. Es un mal referenciador. Pero la obediencia parece restrictiva, ¿verdad que sí? Pero en realidad produce libertad. ¿Lo podemos comprender una vez más? El pecado promete libertad. No, vive la vida loca, ¿no? Parece libertad, pero en realidad lo que te espera es vivir encadenado, como te lo dije. Pero
no tendrás otros dioses delante de mí, parece restrictivo. Pero en realidad está produciendo libertad. ¿Cuántos dicen amén? Termino otra vez. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la pregunta, ¿te acuerdas inicial fue? O no, te pido que tú la respondas. Llévatela a casa y síguela reflexionando, pero para que lleve una puntual contestación. La pregunta inicial fue: ¿quién ocupa el trono de tu corazón? Una vez más, no fue quién desearías que ocupara. Bueno, eso ya es diferente. Todos yo sé que diríamos, claro que Dios. Pero no es si de lo deseo, si es quién está ahorita en el trono.